Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy sobre la duda. La duda, qué palabra tan común para nosotros, ¿sí? ¿Cuántos no hemos experimentado la duda? Pero ¿qué es? Según la definición en castellano, duda es vacilar o tener la falta de determinación en la elección de algo. Eso es dudar, según la definición de la Real Academia Española. Pero ahora ocurre que vamos a llevarlo a la vida práctica. Dudar es cuando vacilamos acerca de algo, cuando estamos indecisos acerca de algo. Y mire que en estos tiempos es algo muy común en nosotros que se presente a nuestras vidas este visitante no querido, no deseado por las consecuencias que arrastra. Es la duda. ¿Cuántos dudan antes de tomar una decisión y después de tomada la decisión, entonces pensamos que hemos tomado la decisión incorrecta? O vacilamos en pensar, ¿será que me equivoqué o no? Entonces quiere decir que esta es una experiencia común para todos nosotros. Todos los seres humanos, día tras día, experimentan la duda, experimentamos la duda. Pero ahora bien, sucede que si lo analizamos desde un punto de vista superficial, lo veríamos entonces como algo natural, como algo normal. Mas sin embargo, no es normal. ¿Sabía usted que la duda es lo contrario a la fe? Es decir, que mientras fe es creer en lo que se espera, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, la duda es quitar la mirada del Señor y colocarlo en las circunstancias. Quitar la mirada de donde debe estar y colocarlo en aquello que nos rodea. Si definimos desde ese punto de vista la duda, entonces es mucho más peligrosa de lo que nosotros podemos pensar. Sabe que en la Biblia se encuentra una historia que nos lleva a la reflexión profunda del significado o contenido de esta palabra en la parte práctica. No en la teoría, no solamente en definir o en decir qué significa, sino en la vida práctica. Sucede que hay un acontecimiento relatado en las Sagradas Escrituras en la cual se nos dice que el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas. Es decir, que se realizó un milagro que nadie jamás ha podido repetir. El Señor caminaba como caminar sobre una superficie sólida, caminaba sobre las masas de un mar encrespado en los momentos. Sucede que los discípulos al principio se asustaron al ver al Señor venir, inclusive le confundieron y empezaron a dar voces de miedo pensando que se trataba de un fantasma. El Señor les habla y les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces viene el consuelo al corazón y la tranquilidad, quiero que preste mucha atención a eso, viene la tranquilidad a los discípulos al ver que es el Señor, que no es un fantasma, que no es algún elemento peor de lo que ya están experimentando, porque ya para ese momento se encontraban agitados en medio de una tempestad en una pequeña barca. Ahora ellos pueden recibir la tranquilidad que es su maestro quien se viene acercando, es el Señor quien viene a la embarcación. Y la historia pareciese hasta allí ser impactante y hablarnos en cuanto a la tranquilidad y el reposo. Oiga bien, mientras los discípulos estuvieron centrados en ver al Señor Jesucristo que caminaba sobre las aguas, ellos sintieron tranquilidad. Es que ese es el producto de la fe.
Cuando nosotros tenemos fe, descansamos. ¿Por qué el mundo está tan agitado? ¿Por qué nuestra sociedad es movida de un lado a otro, como aquella embarcación que describí hace unos momentos? Es por precisamente la falta de fe. Y como la sociedad ha querido eliminar la fe, porque se piensa que la fe es algo que ya pasó de moda, es algo que no entra en el razonamiento humano. Entonces, como no entra en el razonamiento humano, simplemente es algo que hay que dejarlo a un lado. Y este mundo quiere vivir sin fe. Ahora sucede que no se puede vivir sin fe, porque entonces se vive en un estado de desesperación y angustia, porque hay cosas que el hombre no puede controlar ni puede tener bajo su dominio. Entonces, por eso nuestra sociedad se encuentra como se encuentra, porque en tiempos anteriores se dice, bueno, pero es que eso era la época del oscurantismo, en lo cual todo se atribuía a Dios, y entonces cuando llegó el humanismo y se quitó a Dios de la ecuación y el hombre empezó a pensar en sí mismo y empezó a darle valor a él como persona, entonces vino el desarrollo. Pero también vino el desarrollo del temor, pero también vino el desarrollo del miedo, porque nada más oscuro en nuestra vida que estar en una circunstancia que escapa de nuestras manos y no tenemos a quién acudir. Ese ya es un problema. La Biblia lo resume así: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. O sea que ya dejar a la fuente de la fe, que es el Señor, es una falta gravísima y un salto al vacío del ser humano. Pero la situación se pone peor, porque entonces ocurre que otros tienen fe en la fe. O sea que simplemente basta con creer en algo y es suficiente. Entonces no importa lo que usted crea, no importa lo que usted piense, no importa si cree en una madera, no importa si cree en una piedra, lo importante es creer y eso lo va a mantener con vida. Por supuesto que es falso, porque sigue el producto, sigue el temor, sigue el miedo. Y todo lo que es contrario a la fe es pecado, dice las Sagradas Escrituras. Entonces, esto quiere decir que si yo no tengo una fe correcta, yo no tengo una fe verdadera, voy a sentir miedo y angustia. Ahora, si tengo una verdadera fe, hay un producto que se llama paz. Si yo tengo la fe correcta, siento paz en mi corazón. Si no, tengo una fe superficial y que no me lleva a nada. Volviendo a la historia que relatábamos, el Señor Jesucristo viene entonces caminando sobre las aguas y los discípulos sienten paz al el Señor decirles: tengan ánimo, yo soy, no teman. Ay, que ese es el producto de ver al Señor. Ese es el producto de tener la auténtica fe. Poner la mirada en el Hijo de Dios nos lleva a apartarnos del temor y apartarnos del miedo. Es un producto natural, porque al venir la fe, que es la luz, las tinieblas de la oscuridad y del temor se disipan. Así que si usted siente temor y angustia, es porque hay un problema con su fe. Pero ahora bien, la historia pareciese maravillosa solamente hasta allí, pero la historia se extiende aún más. Porque ocurre que uno de los discípulos que está en esa barca le dice al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: ven. Y este hombre al principio tiene fe, porque baja sus pies de la barca, los mete en el mar y para su asombro está flotando. Puede dar pasos sin hundirse. Ahora ocurre que de repente quita su mirada del Señor a quien está viendo y empieza a ver lo encrespado del mar, el mar agitado, las furiosas olas, y comienza a hundirse. Sucede que cuando empieza a hundirse le dice: Señor, sálvame. Y el Señor extiende su mano y le sostiene.
Y cuando le sostiene, le dice, hombre de poca fe, porque dudaste. Pero la Escritura dice literalmente que él sintió fue miedo. Entonces la duda es hermana del miedo. Cuando yo dudo, voy a tener un producto inmediato, que es el miedo, el temor, que es sumamente nocivo y destructivo. Y es lo que está matando al mundo actualmente, desfalleciendo a los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. ¿Cuántas personas no sienten miedo? ¿Cuántas personas no sienten angustia en estos momentos? No me atrevo a decir un porcentaje por temor a quedarme corto. Pero ahora ocurre que de este análisis hay un gran aprendizaje. Poner la mirada en el Señor me hace flotar sobre las circunstancias. Gloria a Dios. Pero quitar la mirada del Señor y colocarlo en las circunstancias me hace hundirme en ellas. Entonces, por ello, aún el cristiano que ha empezado a caminar, que tiene una fe correcta y está flotando sobre las aguas y han pasado por momentos muy difíciles y se ha mantenido de pie, puede ser que llegue un momento en el cual quite la mirada del Señor y la ponga en las circunstancias y empiece a hundirse. Si esa es su realidad, le exhorto en el nombre del Señor a rápidamente volver a colocar la mirada en quien debe tenerla. Le pongo un ejemplo. Usted tiene una enfermedad, esa enfermedad lo carcome, esa enfermedad está acabando con su vida. Si usted se sume en la enfermedad, entonces más rápido esa enfermedad avanzará. Pero si usted pone la mirada en el Señor, que tiene el poder de la vida y de la muerte, entonces usted ya no tendrá el temor de la enfermedad porque sabe que hay alguien superior a la enfermedad que tiene el poder para sanarlo y que si no lo sana tiene el poder para fortalecerlo en medio de todo el proceso que usted va a vivir. Entonces, si usted en estos momentos siente angustia, siente miedo porque su esposo se fue, su esposa se fue, no sabe cómo sostener su hogar, no sabe cómo sostener su familia, usted está poniendo la mirada en las circunstancias que le rodean y no está poniendo la mirada en el Señor. Cada vez que quite la mirada del Señor, cada vez que se fije en que tiene necesidad y no hay cómo suplirla, en que va a venir una crisis económica y usted no sabe cómo va a ser, entonces usted está viendo las circunstancias y no está viendo al Señor que prometió sustentarle y que dijo que no nos faltaría nada, a pesar que el mundo a nuestro alrededor se conmueva, el Señor está con nosotros como poderoso gigante. ¿Quiere usted desarrollar su fe y no dudar? Entonces tiene que ejercitarse diariamente. ¿Y cómo se ejercita diariamente? Yendo al manual que Dios nos dejó, su palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que esta palabra de Dios despierta en mí un oído espiritual que me hace entender lo que Dios dice. Y dentro de mí se despierta la semilla de la fe, se abre, empieza a germinar, empieza a crecer, entonces el temor se va, el miedo se va, la angustia se va y puedo descansar en Dios y puedo confiar en Él. Entonces, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado, dice la palabra del Señor. Tened ánimo, yo soy. No teman, le dijo el Señor a los discípulos. Pero aquel que dudó, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero él sintió fue miedo. Entonces, miedo es producto, repito, de la duda. Pero la Biblia tiene algo más que decirnos sobre ello. Fíjese lo que dice. Dice la palabra de Dios, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién puede gozarse en medio de una prueba? Es un buen tema para una próxima reflexión, ¿verdad? Pero sigo leyendo, estoy leyendo en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Dice luego, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada.
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Exactamente el mismo cuadro que describí hace un momento. Entonces voy a ser arrastrado de un lado a otro porque un día creo y estoy fortalecido en la fe y otro día siento que las circunstancias me están aplastando y entonces soy inconstante. Pero dice la Escritura en el verso 7 una sentencia terrible y dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es decir, que se va a producir en mí un doble ánimo si dejo que la duda me embargue. Aquí dice: pida con fe, no dudando nada. Y ese pedir con fe viene enmarcado en algo. Es cuando yo me hallo en diversas pruebas y en diversas circunstancias adversas. Entonces, si yo estoy viviendo eso, Dios me llama a no dudar. Porque si dudo, me hundo. Y usted dice: pero yo no quiero dudar, yo quiero crecer en la fe. Entonces vaya a alimentar su fe. ¿Y cómo alimenta su fe? Su fe se alimenta, ya lo dijimos, a través de esta palabra. Así que ahorita que tantas cosas se dicen a nuestro alrededor, que hay noticias por aquí y por allá, y que dicen una cosa y dicen otra, y usted ya no sabe qué oír, ¿por qué mejor no oye lo que la palabra de Dios tiene que decirle? De esa manera usted tendrá paz. Si tiene la fe correcta y si está enfocado correctamente, tendrá paz. Caminará sobre la tormenta. Pero si quita la mirada del Señor y no tiene la fe auténtica, se hundirá en medio de la tempestad. Le invito pues a mantener su fe centrada, su mirada centrada. Y ahorita que es tan fácil distraerse con todo lo que nos rodea, sea como un buen conductor. Conduzca bien lo que Dios le ha dado, que es su propia vida. Condúzcala de la mano del Señor, deje que Él sea quien maneje. Y mientras usted tenga su mirada puesta en el autor y consumador de la fe, entonces podrá disfrutar la paz de Dios. No vea lo que está a su alrededor. No vea lo difícil de la situación. Vea al Señor. Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, dice el Señor. Que Dios le bendiga y desde hoy luche con la duda. Recuerde que no importa cuánto usted crea que merece respuesta a su oración y cuántas oraciones hace, si usted ayuna, busca de Dios, pero duda, no recibirá cosa alguna del Señor. Pero si usted tiene fe, entonces dice la Biblia que con esa fe usted agrada a Dios y el justo por su fe vivirá. Que Dios le bendiga y gracias por compartir una vez más Hablemos Hoy. Visítenos en Facebook, Berry Chaviedo, y también en nuestro canal en YouTube, La Palabra Diaria Berry Chaviedo. Recibirá mucho más de estos mensajes que el Señor nos permite compartir. Que Dios le bendiga y que la paz del Señor sea con todos nosotros. Amén.